Satanás te plantea algo. Tú no puedes ser salvo. Fuiste predestinado para hacer todo tipo de mal, morir e ir al infierno. No hay escapatoria para ti. Fuiste elegido para esto y esto es lo que vas a hacer. No intentes cambiar. Resígnate porque esto es un hecho. Lo segundo que te plantea es esto. Esta mujer, Saraí portador, ha confesado a Cristo como su Salvador. ¿Qué le dice entonces Satanás a los demonios? Ay, chicos, qué tristeza, ya nos la ganó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que cruzar los brazos y aplastarnos en el sillón porque ya no podemos hacer nada. Te aseguro que no, sino que dice, vamos a hacer todo lo posible para que esa mujer se pierda. Porque aunque tiene en su conciencia que no, uno que fue predestinado no se puede perder, tiene esa esperanza de que quizá se pierda. Aquí es donde yo te digo, a ver, alto. ¿Cómo me dices que tienes la esperanza de que un salvo se pueda perder, pero no tienes esperanza de que un perdido se pueda salvar? Satanás o tú me pueden argumentar, bueno, es que a lo mejor una persona que fue predestinada para hacer el bien no se va a perder, pero como quiera hay que ponerle por ahí una prueba, una tentación, porque quizá esta persona decida tomar esa tentación y quizá se pierda, quizá, y por eso quizá lo hacen todo. Pero yo te pregunto, ¿por qué al revés no puede ser igual? ¿Por qué no puede venir alguien y poner un poquito de esperanza? Por si quizá hay alguien que decide tomar esa esperanza, ponerla sobre sí y quizás se salve. Y por ese quizá, por ese gramo de esperanza, ponen tantas pruebas a los hijos de Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿por qué no lo podemos hacer al revés? ¿Por qué no puedo venir yo y poner un poquito de esperanza, un gramo de esperanza? Porque quizá alguien lo tome y quizá decide ponerlo sobre sí y quizás se salve. No te centres solo en lo malo, quizás se pierde, quizás se pierde. No, quizás se salva, quizá te salvas, diría yo. Ten esperanza, mírame a los ojos. Sabes, yo le doy gracias a Dios porque no puedo ver todas las cosas que tú ves, porque quizá también yo diría es muy difícil ver todo lo que veo y confesar con mi boca con tanta facilidad. Creo que Jesús puede perdonar. Te ves al espejo y ves a un monstruo lleno de pestilencia por causa de las consecuencias que ha traído todo pecado, toda mala decisión tomada, y pensar, ¿Cristo todavía puede perdonar a este monstruo? No, Saraí. Tú no sabes lo que estás diciendo. Dios ya no puede perdonarme. Entonces yo te digo una vez más, mírame a los ojos. Quizá para esta hora he llegado. Cree. Y si es muy difícil aún ahora, entonces cierra tus ojos y escucha. La Biblia dice, escucha, porque de tal manera amó Dios. De tal manera. Solo personas tan sucias que pueden ver a su vida y pueden ver puras horripilancia, pueden entender esta frase. Tanto te amó
de tal manera que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si tú crees en él, si tú crees que puedes agarrar todo tu pecado y aventarlo sobre él y que él no te va a rechazar. Si tú crees que su bondad es tanta y su amor es tanto, que esta frase es verdad, porque de tal manera te amé. Mucho fue que di a mi hijo para que tú creas que puedes aventar todo tu pecado sobre mí y yo te puedo perdonar. Escucha este texto. Pablo dice a Timoteo la razón del por qué él fue salvo. 1 Timoteo 1:16 dice, recuerda, Pablo hablando a Timoteo, pero por esto fui recibido misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mírame, cree. Si tú dices, Saraí, es que no es suficiente, bueno, entonces te cito 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que ninguno vaya al infierno. Y en el contexto Pablo está citando a reyes, a presidentes. ¿Escuchaste? Presidentes, de aquellos de los que se rumora que no tienen alma. De ellos está hablando de este contexto, en este contexto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y escucha lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su tiempo, a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y en verdad. Mira, Dios ya lo hizo todo por ti. Dio a su Hijo, el que vivió una vida perfecta, ahora tú puedes aventar toda tu inmundicia a Él. Si tú crees solamente, si crees que su bondad es tan inmensa, que su amor fue de tal manera, que quiso salvar a personas tan horribles como tú. Así es su amor, así es su bondad, así es su misericordia. Pero si tú decides no creer, pues Dios ya lo hizo todo, no puede hacer más. Yo aviento la piedrita con la esperanza, la piedrita de esperanza, con la esperanza de que alguien la recoja. Quizá uno, quizá varios, espero yo que muchos deciden tomar esa piedrita y adjudicársela a sí mismos. Y que crean en el único, en aquel que te amó y se dio a sí mismo para salvarte de tu inmundicia, a pesar de todo lo que has hecho, tú sabes. Aviento mi piedrita con la esperanza de que tú la recibas. Que Dios te bendiga.